Además de este secuestro de la ciencia, como yo lo llamo, del que hablaba en el penúltimo vídeo y del que muchos somos conscientes, no me parece, en cambio, que haya conciencia o no tanta del secuestro de los valores cristianos, porque de la misma forma que han pervertido el significado y la imagen de la ciencia, lo han hecho de la cristiandad. Y para ello, igual que se han servido de científicos corruptos, amedrentados o engañados, se han valido de autoridades eclesiásticas corruptas o engañadas. Así, la segunda carta a los Corintios señala que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus servidores se disfrazan igualmente como ministros de justicia. Que se ha preparado la elección. El Papa Francisco escogió 110 de los 130 cardenales que van a dar su voto. Y los escogió a su imagen y semejanza. Esa es la verdad. Y tenemos herejes, manifiestos clarísimos. Y ya dijo el cardenal Gerard Müller, si eligen a un hereje, va a tronar la iglesia, va a haber un cisma terrible. Pues, él sabe por qué lo dice, y es lo más seguro. Ahora bien, hay cristianos que creen en Dios, pero no creen que exista el demonio, sino que piensan que cuando se habla de él en la Biblia, se refieren a una representación del mal. Pero para lo que vamos a explicar, al margen de si existe como un ser real o como un ser alegórico, lo que queda claro es que las élites que gobiernan el mundo son satánicas. Siguen los pasos del diablo, cuyo objetivo es alejar a los humanos de Dios. Para ello se sirve del conocimiento de nuestras debilidades. Por eso, la primera epístola de Pedro nos advierte que debemos estar vigilantes. Las élites nos conocen, saben qué teclas tocar para manipularnos, saben que los mayores anhelos del ser humano son la verdad, la justicia y la trascendencia de la muerte. Hasta hace un tiempo, los tres han sido proporcionados por el cristianismo en Occidente, pero al alejarnos de la fe, como decía Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, sino que cree en cualquier cosa. Ellos lo saben, y por eso, además de atacar nuestra religión, fomentan todo lo que venga a cubrir lo que antes satisfacía el cristianismo. En cuanto al anhelo de la verdad, podemos decir que la curiosidad del hombre es infinita. Nunca paramos de buscar respuestas. Para saciar esta inquietud, han hecho de la ciencia una religión, para darnos supuestas verdades de forma incuestionable, como ya hemos analizado en anteriores vídeos. El anhelo de la justicia podemos decir que consiste en la necesidad de entender que hay un orden que rige el mundo, ya que nos aporta paz mental saber que nuestros actos tendrán consecuencias previsibles. Por este motivo, aunque los estudios científicos que comparan la salud mental de personas religiosas y no religiosas no llegan a una conclusión única, lo que sí se observa con cierta consistencia es que la certeza o firmeza de la creencia, sea religiosa o atea, tiende a asociarse a mejores indicadores de bienestar, mientras que la ambigüedad o la falta de una posición clara suele correlacionarse con peor salud mental. Aquí hay una gran diversidad de sucedáneos de la religión, no solo para entender el mundo, sino para satisfacer la necesidad de justicia o equilibrio. Desde las creencias como el horóscopo, la madre tierra, las energías, hasta las ideologías políticas y otras corrientes como el feminismo, el animalismo, el veganismo, etc., que implican un código moral. Todas ellas están sustentadas por códigos morales que persiguen utopías. Como dice Juan Manuel de Prada, estas visiones idealizadas nos alejan del cristianismo porque distorsionan la verdadera naturaleza del mundo. La creencia religiosa y la ideología nada tienen que ver, ¿eh? Vale. Creo que la creencia religiosa es exactamente lo contrario de la ideología. De hecho, yo creo que a medida que te haces más religioso, Ujú. te haces menos ideológico.
O sea, te desideologizas, ¿sabes? Porque de alguna manera la ideología es un sucedáneo religioso. La ideología es un intento de satisfacer aquellos anhelos naturales que el ser humano tiene y a los que había dado respuesta la religión. Esos anhelos, una vez que han sido cegados, florecen de una manera, si quieres, torcida, porque ya buscas, como decíamos antes, la realización del paraíso en la tierra, y ahí la ideología te lo da, ¿no? Y te dice, no, pues mira, vamos a cambiar el mundo de esta manera, de esta. Y tú te lo crees. Es todo mucho más inverosímil, en realidad, ¿no? Porque todos sabemos que el paraíso en la tierra es irrealizable, pero queremos ser engañados y lo aceptamos. Entonces, no, yo creo que la ideología y la fe religiosa son opuestas. De hecho, yo te diría que cuanto más ideológico te haces, más reniegas de la posibilidad de la fe religiosa, y viceversa. Cuanto más ahondas en la fe religiosa, la ideología te parece una cosa de petardos, ¿no? Y petardas. Me parece a mí, ¿eh? O sea, yo creo que... Posible. De hecho, digamos, la principal vía de descristianización que ha utilizado la modernidad son las ideologías, ¿no? Y la fuente de la decadencia, de la putrefacción del cristianismo en el seno de las sociedades occidentales es precisamente la ideologización de los cristianos. Los cristianos, a medida que adoptan ideologías, van abandonando la fe, ¿no? Esto se ve en aquellos lugares que son más fuertemente ideológicos, ¿no? Por supuesto, países como Francia, que para asumir, digamos, la ideología de los derechos humanos, de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, pues necesitan abjurar de la fe religiosa. O, por ejemplo, en España, pues en aquellos territorios, digamos, en donde surge un ímpetu identitario, etcétera, etcétera, son los territorios que primeramente abandonan la fe religiosa, ¿no? A medida que la ideología avanza y coloniza aspectos de nuestra humanidad, nos descristianizamos. Esto ocurre, ¿no? Cada movimiento político propone una meta que en la práctica resulta incompatible con la condición humana. El comunismo busca la igualdad socioeconómica por encima de las desigualdades naturales, las circunstancias y las diferentes decisiones que podamos tomar. El liberalismo promueve un individualismo inocuo para nuestro entorno, cosa que, como vimos en el vídeo anterior, no es posible viviendo en sociedad, como dicta la naturaleza humana. El animalismo defiende la igualdad entre seres humanos y animales. El feminismo pretende vencer la naturaleza humana eliminando las diferencias entre hombre y mujer. Y así podríamos seguir hasta el infinito, ya que se subdividen exponencialmente hasta fragmentar más y más la unidad necesaria para el desempeño de una sociedad. Por ejemplo, dentro del animalismo están los que dicen que todas las especies tienen el mismo valor y deben tener los mismos derechos, y los que no están de acuerdo. Y a su vez, dentro de los animalistas veganos, los hay que no comen animales ni productos de origen animal y otros que no comen animales, pero sí esos productos. O dentro del feminismo surge la enemistad entre quienes dicen que un hombre que se siente mujer es mujer y los que no. Y a su vez, dentro del feminismo surge el body positive, que dice que todos los cuerpos son bellos y que quieren imponer que todo el mundo los vea así. Y bueno, cada uno de estos disparates máximos compite con el anterior y así cada uno tiene una visión diferente del mundo, una identificación de los principales problemas diferentes, unos objetivos diferentes, pero todos tienen en común que no son realistas y son por tanto inalcanzables, por ser contrarios al orden natural y a la distribución divina de los dones. En tercer lugar, los seres humanos aspiramos a la trascendencia de la muerte. Nuestros ancestros necesitaban sobrevivir a diario. La preocupación por la vida después de la muerte era secundaria frente a la supervivencia inmediata. Con la aparición del lenguaje y la capacidad de abstraer, surgió la conciencia de la mortalidad y con ella la necesidad de plantearse una continuidad después de la misma.
En sociedades modernas, donde la supervivencia básica está garantizada, al menos para gran parte de la población, la atención se desplaza hacia una calidad de vida y proyectos de mejora social. Sin embargo, la pregunta sobre qué pasa después sigue presente, por lo que donde antes predominaban los cristianos, ahora hay una diversidad de creyentes en cosas como la astrología, el karma aun sin ser budista, la sacralidad de la naturaleza, la sanación energética, el yoga como vía espiritual, etc. Y de los cristianos que quedan, muchos están cada vez más confundidos por conceptos que antes eran básicos y que hoy están corrompidos por la cultura general difundida por el sistema y hasta por la propia Iglesia Católica, que también tiene infiltrados a enemigos del cristianismo, de lo que me gustaría hablar en el próximo vídeo. En definitiva, es un hecho universal, es decir, que se manifiesta en todas las culturas, que el ser humano aspira a sobrevivir a la muerte. Y de la misma forma que nos engañan con la verdad y la justicia, nos engañan con este tercer punto. Nos engañan en cuanto a la búsqueda de la verdad, por ejemplo, cuando desde el púlpito de la, entre comillas, ciencia, dicen que una mujer puede tener pene. Nos engañan con la búsqueda de la justicia al enfrentar a hombres y mujeres, cuando en realidad ambos son un binomio. Y ocurre igual con la sed de eternidad propia del ser humano. Esa necesidad profunda ha sido manipulada en Occidente, convenciendo a la población de que el cristianismo está en contra de la verdad, es decir, de la ciencia, entre comillas. ¿Pero está demostrado científicamente que el alma no existe? La respuesta es no. La ciencia, al centrarse en lo verificable, tiende a adoptar una postura materialista práctica, pero reconoce que la cuestión metafísica sigue abierta. Pero como el ateísmo, como ya explicamos hablando del Big Bang, suele agarrarse a verdades a medias, se basa en una visión materialista cerrada a la posibilidad de la existencia del alma. Es decir, dice que no hay nada después de la muerte porque el alma no existe. La conciben como una mera manifestación del cerebro, y el cerebro a su vez es materia. Cuando el cuerpo muere, la actividad cerebral cesa y por tanto lo que entendemos como alma desaparece. Desde esta perspectiva, la creencia de que no hay nada tras el fallecimiento elimina el anhelo de inmortalidad, que para los cristianos se traduce en la esperanza de salvación. Al negar esa esperanza tan básica, muchas personas adoptan alternativas como consuelo a esa inquietud natural de búsqueda de la inmortalidad del alma, mientras que el ateísmo coloca a sus adeptos en un punto diametralmente opuesto al ofrecido por la fe cristiana. Por tanto, si para los cristianos esta inquietud se traduce en la esperanza de salvación, podríamos decir que para los ateos es la perdición. Y no lo digo como quien está juzgando y sentenciando que van a ir al infierno, eso ya sabéis a quién le corresponde decidirlo. Pero es indiscutible que al negar la existencia del alma, están renegando de algo tan esencial e inherente al ser humano como esa aspiración de eternidad. Y siempre se ha dicho que el demonio, ya sea real o simbólico, quiere nuestras almas, nos quiere desalmados. Y esta frase, a la que podemos no darle importancia porque parezca una frase hecha sin más, que solemos utilizar cuando nos referimos a alguien especialmente malvado y sin piedad, no es casual. Es coherente con esta renegación del alma y con la renegación de los valores cristianos. Negar la existencia del alma equivale, al menos metafóricamente, a renunciar a una de las aspiraciones más profundas e inherentes del ser humano, la búsqueda de una vida que trascienda la finitud. En la tradición cristiana, el demonio, entendido como una entidad literal o entendido como símbolo del mal, se presenta como quien ansía nuestras almas. Esa imagen no es una mera frase hecha, encaja de manera coherente con la negación del alma y con el repudio de los valores que la fe cristiana defiende. De hecho, la palabra desalmado se usa para referirnos a una persona especialmente malvada. En este sentido, aunque sea como metáfora, cuando se dice que el demonio quiere nuestras almas, sirve como una forma de señalar la gravedad de abandonar una dimensión que, aunque no sea tangible, constituye un elemento esencial de nuestra humanidad.